Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al ministro de Minas, al superintendente de Industria y Comercio, a los colegas del Senado, a quienes algún día nos van a oír en la tranquilidad de sus casas, particularmente a los propietarios de estaciones de servicio. Pues recordar que este debate empezó ayer, pero el ministro se retiró y entonces lo que estamos haciendo es terminarlo. Y ayer intervino el senador Milton Rodríguez, quien hizo una exposición extensa y debe volver ahora para rematar el debate, pero ya hizo una serie de afirmaciones que yo en general comparto, es lo que tengo que decir, señor ministro, que usted oyó casi toda la intervención del senador Rodríguez. Pero voy a decir algunas cosas nuevas y voy a reiterar otras, que en estos ejercicios pedagógicos repetir no es mala idea porque se van aclarando las ideas. Mi intervención va a estar partida en dos. Una es como el ambiente general, global y nacional en el que se desarrolla este debate. O sea, este es un pleito de los empresarios nacionales, en general pequeños y medianos, yo los llamo la clase media empresarial colombiana, criollos nacionales con las transnacionales. Este es el pleito. Es un pleito entre los colombianos y los extranjeros. Eso hay que señalarlo con toda claridad. De eso es de lo que se trata. Y es un pleito en que, a mi juicio, aquí lo que hay es un descomunal ejercicio de matoneo de las transnacionales contra los empresarios nacionales en un ambiente normativo creado por el Estado a favor de las transnacionales. O sea, voy a insistir en que el Estado colombiano no es neutral en esa controversia entre empresarios no monopolistas y los monopolistas extranjeros que se están apropiando de este negocio, y eso a mi juicio es el problema más grave que está pasando, porque además está pasando en todo. Entonces aquí con el cuento de la libre competencia están arrasando a este país, cuando lo primero que sucede en el mundo de los monopolios es que no hay libre competencia, pero esa es la retórica, ese es el discurso. Entonces meten un Jayán de 25 años que es un atleta con un muchacho de 15 años entre un ring, el Jayán además tiene armas cortopunzantes y de fuego y todo, y le dicen al muchacho de 15 años que si no es capaz de competir es que le faltó algún curso que le mejorara la autoestima, senador Licio. ¿Sí? Y hay de que se atreva a hacer cualquier cosa, si parpadea porque le caen con todas las normas y lo aplastan. Ese es el fondo de ese debate. Entonces me van a permitir que yo haga una introducción de qué es lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y este es, a mi juicio, el fondo del debate. No porque no pueda haber inversión extranjera en Colombia, tampoco se trata de eso, pero aquí la discusión es cómo. O sea, ¿cómo hacemos para que en ese ring, que es Colombia, donde estamos todos, quepan todos? O sea, la pregunta es si aquí en este país sale el sol para todos o sale el sol para unos cuantos, y el Estado, además, en vez de intervenir a favor de los débiles, interviene a favor de los poderosos y va cuadrando las normas para que los poderosos hagan lo que se les dé la gana en Colombia. Ese es el debate. Entonces voy a decir un par de cosas primero. Este capitalismo que se practica en Colombia es un capitalismo que no ha sido definido por los colombianos, es un capitalismo que nos han definido desde afuera hace muchos años. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Misión Kemmerer por allá en los años 20, OCDE, que ahora nos la pusieron de famosa, ¿sí? Que es la que ordena esta reforma tributaria contraria al progreso del país que se está aplicando y que maltrata también a los empresarios nacionales, en la medida en que el sistema tributario colombiano no distingue en las tasas de impuesto de renta entre las grandes empresas y las pequeñas y las medianas. Ese es un sesgo contra el pequeño y el mediano en la práctica. Además es inconstitucional, porque la Constitución colombiana dice que los impuestos deberían ser progresivos y eso tiene que ver con la tasa. Pero ¿qué es lo más dramático de todo esto? Es que entonces se ha terminado armando un capitalismo que, repito, nos lo han impuesto desde afuera, no de ahora de este gobierno, desde hace siglos, y al final, o desde hace siglos no, pero desde hace décadas. ¿Y qué tenemos en concreto? Cuarto país del mundo con la peor desigualdad social. Cuarto en el mundo, esto es una vergüenza mundial. O sea, aparecemos en la estadística mundial como uno de los peores países de la Tierra. Pero esto otro que les voy a decir es más grave y está bien tapadito en Colombia. De esto no habla nadie. ¿Saben a cuánto es el producto per cápita de Colombia? Insignificantes $6.000 anuales. $6.000 anuales, o sea, es un capitalismo de pobres, súper atrasado, enclenque.
Para darles una idea, los gringos y los europeos andan por los $50.000 de producto per cápita. Aquí estamos en $6.000, que son $500 mensuales. Eso es una miseria, senador García. Eso es lo que tenemos. Ese es el país que tenemos. Y claro, ese es un país lleno de pobres y de todo tipo de circunstancias. Bueno, y este fenómeno, que es viejo, se viene agravando en los últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto está enmarcado en lo que llamamos la globalización neoliberal, toda esta cosa de los TLCs. Entonces, ¿de qué se trata esto en general? De convertir al mundo en un solo gran mercado, para que se muevan libremente los capitales y las mercancías. Las personas no. La idea es que los pobres, si quieren llegar a Europa, tengan que llegar a nado. O sea, las transnacionales van a África y los arruinan. Y si un pobre africano quiere irse a trabajar a Francia, o un pobre mexicano, tiene que hacerse matar para intentar llegar a esos países. Entonces, un mercado de envergadura global, para que actúen ¿quiénes? Mis estimados propietarios de las bombas de gasolina en Colombia, de las estaciones de servicio, para que actúen, como es obvio, los capitales de envergadura global. Si usted no es un capital de envergadura global, es un mosco en la leche de la globalización, es un estorbo, ¿sí? Usted debe ser eliminado de ese proceso, señor superintendente. Este es en el marco en el que usted actúa. No es en un marco idílico, es en este. Entonces son las transnacionales localizadas en todos los países, haciendo negocios entre ellas mismas. Entonces, esas transnacionales mayoristas de los combustibles, que es lo que vamos a mirar aquí, la contradicción entre los propietarios de las estaciones de servicios y 4 transnacionales que son las mayoristas y que se están tomando el mercado minorista, son parte de esas transnacionales haciendo negocios en todas partes, entre ellas. Entre ellas. Esa es la globalización. Todo esto conteniendo detrás el gran capital financiero, porque estas transnacionales industriales o comerciales no actúan solas, actúan con el respaldo de los grandes banqueros del mundo. O sea, detrás de estas 4 poderosas transnacionales de mayoristas de Colombia son los grandes capitales transnacionales del mundo, subsidiándolas y ayudándolas de todas las maneras. Mientras que los pequeños y los medianos empresarios colombianos están solos en el universo. No tienen un banquero amigo, pero ni de milagro. Ni nadie les ayuda. Y eso es lo que llaman la libre competencia. Que estos compatriotas tienen que luchar en eso. Entonces, esto al final, ¿a qué conduce? Como es obvio, este mundo de la globalización es un mundo que profundiza las desigualdades entre los países, entre las empresas y entre las personas. Es el imperio de la desigualdad. Es como poner casi que literalmente hacer un mundo como ese que aparece en Animal Planet, ¿se han visto? ¿Sí? En el que las fieras merodean a los herbívoros. Y el herbívoro mira con una especie de sentimiento de tragedias a la cámara, a ver si el de la cámara le ayuda, ¿no? Y el de la cámara le dice, no, yo vengo a filmar cómo es que se lo comen. ¿Sí? Es un poco eso lo que está sucediendo en Colombia. En este caso, la cámara se dio al Estado colombiano, pero además el Estado colombiano no solo filma, sino que mete la mano, le ayuda a la fiera. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a terminar pasando con esto? Con este mundo que están montando. Es liquidar o someter a la férula de las transnacionales todos los capitalismos no monopolistas del mundo. O sea, ¿cuál es el sino de los empresarios nacionales ministros de este capitalismo que se está montando en Colombia? Unos se quiebran por miles y otros quedan sometidos a la férula de la transnacional. Entonces usted puede terminar en una franquicia, manejando una franquicia donde la transnacional lo exprime como a un limón. Esa es como la escogencia que le dan a estos empresarios no monopolistas. O sea, es una batalla a muerte contra la clase media empresarial. No solo en este caso de las estaciones de servicio, miren ustedes hacia el transporte, ¿qué está pasando en el transporte? Eso, las transnacionales y los monopolios quebrando a los pequeños y medianos transportadores. ¿Qué es Uber? Una empresa organizada para el delito, que llega a Colombia con la complicidad del Estado colombiano, con la alcahuetería del Estado colombiano, a arruinar pequeños y medianos transportadores colombianos.
¿Qué es lo que está pasando con el comercio, con los hipermercados? Y peor, con esos mini mercados ultraagresivos, ARA de uno y esas cosas, persiguiendo pequeños y medianos empresarios, empresarios no monopolistas, clase media empresarial, señor superintendente, persiguiéndolos a quebrarlos, haciendo fraudes en las declaraciones de renta, y no los persigue la Superintendencia de Industria, a pesar de que pierden toda plata todos los años y no los conminan a nada. Y pierden plata aquí, pero hacen grandes ganancias en sus acciones en el exterior. Esa es parte de los trucos que tienen. Entonces, mientras el empresario de aquí no puede darse el lujo de perder, la transnacional puede perder 1 año, 2 años, 3 años, hasta que de la clase media empresarial se quiebre. Y eso es lo que llaman la libre competencia. Bueno. Esto además tiene otra parte de cosas que vale la pena mencionar. Yo no me opongo a que haya transnacionales, yo quiero insistir, no me opongo a eso, ni a que haya monopolios, empresas grandes, no es esa la discusión. Es que me pregunto, bueno, ¿dónde está el espacio para los demás? Porque también digamos esto, esas transnacionales, sus intereses no son idénticos a los nacionales, ministro. Ese cuento que nos están metiendo que es que da lo mismo gringo que colombiano, pues, ¿cómo así que da lo mismo gringo que colombiano? Es que esto es estúpido, que a uno se lo digan y se lo dicen en la cara. Cada transnacional que se instala en Colombia no viene a hacer obras de caridad, viene a montar un dolarducto, que es un tubo por donde se van los dólares de la riqueza nacional para el exterior. Eso es lo que es. Esta frase no es mía, es de un empresario que conozco. Un dolarducto se llama, senador Mora. Un tubo por donde se va la riqueza nacional para el exterior. Y la mentira que nos meten es que el tubo es para traer dólares. Y que entonces vamos a ser felices porque llegan los dólares del extranjero. Y miren la cifra, la di ayer, pero la voy a repetir. ¿Saben cuánto es el descuadre en los últimos 5 años o 4 años? El descuadre entre los dólares que le entran al país y los que le salen, por todo concepto, 71.400 millones de dólares. O sea, nos han exprimido en 71.000 millones de dólares con el cuento de que ellos vienen a salvarnos. Esa es la quiebra del país. Eso es lo que explica todas estas cosas que están pasando. Y ojo con esto, señor superintendente, no pierda de vista usted esto. El objeto de la llamada libre competencia de los monopolios, el objetivo no es la libre competencia. Si algo detesta un monopolio, es la libre competencia. El objetivo de ellos es utilizar la libre competencia para llegar al monopolio. Si usted es monopolista, usted tiene sueños maravillosos y pesadillas. ¿Cuál es la pesadilla? Que haya muchos como usted produciendo lo mismo que usted produce. O sea, si usted es comerciante, la pesadilla de un comerciante es tener muchos comerciantes a sus alrededores. ¿Y cuál es el paraíso terrenal? Ser el único comerciante, el famoso cuento de ser la última Coca-Cola del desierto. Porque utiliza el monopolio para barrer. Y de esto es de lo que se tratan estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso que estamos conversando? Es el monopolio haciendo de las suyas con el cuento de la libre competencia, precisamente para llegar al punto en que la libre competencia no exista. De eso es de lo que se trata, para que no exista. Porque el sueño del monopolio es que no haya competencia. Eso es lo que llaman en sus eufemismos y en su lenguaje alambicado, llaman alcanzar la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es eliminarlos a los demás. ¿Y para qué eliminarlos a los demás? Pues para hacer de las suyas, para quedar de rey de la plaza y poder imponer lo que se les dé la gana. Y eso incluye esquilmar a la gente. Esquilmar a la gente. Ahora, alguien me dirá que hay monopolios que no actúan así. Yo tengo mis dudas, porque el único monopolista que no actuaría así sería el monopolista estúpido o imbécil. Y los estúpidos no llegan a jefes de monopolio, eso no puede suceder. O sea, que un monopolio privado logre armar el monopolio y no se aproveche del monopolio, tendría que ser dirigido por un idiota y ese nunca será jefe de monopolio. Para eso son los tratados de libre comercio. Pero con este agravante, una de las primeras cosas que hacen las transnacionales y los monopolios es tomarse a los gobiernos. Esto es toda una estrategia. O sea, es que esto es lo que es serio en economía, la gente no anda improvisando, aquí no se aparece un mister, porque entonces, tiró una flecha, pues, un dardo en el mapamundi, cayó Bogotá y entonces se apareció por aquí. No, todas estas son cosas coordinadas y acordadas por lustros y por décadas, y unos van a un país y otros van a un país, todo esto es acordado. Esas 4 empresas
mayoristas que se distribuyen el negocio mayorista de los combustibles y que maltratan a las estaciones de servicio, se coluden, obvio, se ponen de acuerdo. Y el Estado colombiano ni cuenta se da, o si se da cuenta es excepcionalmente, y en ciertos casos. Esto es lo que predomina. Se ha dicho mucho de quién es Santos en relación con sus relaciones internacionales, como sus relaciones internacionales. Bueno, yo no creo sino en esta. La publicó la revista Semana en febrero 12 del 2011, en una entrevista a Santos, y él dice, yo soy proestadounidense. O sea, el doctor Santos es una ficha de los gringos y de las transnacionales. Y no se mueve una hoja en este país sin permiso de esas transnacionales. Y uno de los propósitos de esas transnacionales, y esto hay que decirlo con toda franqueza, es tomarse a los reguladores, incluido el Congreso. O sea, parte de la estrategia central del monopolio es tomarse al Estado con sus normas, con sus leyes, con su Constitución Nacional. En la Constitución del 91 está todo el libre comercio. Léanla con esa óptica y verán que no hay cosa de libre comercio que no esté en la Constitución del 91. Todo. O sea, las transnacionales escribieron una parte bien grande de la Constitución de 1991. Y a los reguladores ni se diga. Las actuaciones, por ejemplo, de Claro, aterrando reguladores, son conocidas. Metiéndoles demandas penales a los reguladores. Imaginen gente que se gana 2 o 3 o 5 millones de pesos y le llega el señor Carlos Slim y les mete una demanda penal. Ese tipo de cosas están sucediendo en Colombia. Y todo esto no lo envuelven, ahora como la reforma tributaria, no lo envuelven en papel azucarado. No sé si han visto hoy a los ministros y a las ministras regadas por los medios de comunicación presentando las maravillas de la reforma tributaria. Las maravillas de la reforma tributaria. Decía un ministro francés, Colbert, que una reforma tributaria era el arte de desplumar al ganso, de dejar sin una pluma al ganso, pero sin que chille demasiado. La reforma tributaria perfecta es en la que el ganso sale sin una pluma en la foto y sonriendo. Que es el cuento que le están echando a los tenderos, que es que los quieren mucho. Y a los colombianos que están barrigones los quieren tanto que les van a subir el IVA. Pero la baratija ideológica que nos meten es que toda esta cosa del libre comercio que ellos llaman es los consumidores. Los consumidores en arroleo, los consumidores, es que hay que defender a los consumidores. Y entonces yo me hago una pregunta, ¿y en qué país del mundo hay solo consumidores? O sea, ¿puede consumir alguien que no tiene ingresos? ¿Cómo es la ecuación? No, sí, claro, hay unos cuantos a los que nunca les han faltado ni les van a faltar los ingresos. Entonces ellos pueden presentarse como consumidores puros y siempre tienen que consumir. Pero en condiciones normales o inclusive para esos grandes, nadie puede ser consumidor si antes no tiene ingreso. Y lo que hace el libre comercio es precisamente reventar el ingreso, reventar a los pequeños y medianos empresarios. Aquí se discute mucho sobre la propiedad privada y acusan al polo de manera mentirosa de estar en contra de la propiedad privada. No, aquí los que están en contra de la propiedad privada son las transnacionales y los banqueros, que cada vez se toman más las cosas y excluyen del derecho a la propiedad privada a los demás. O sea, donde hay 1000 tenderos y queda uno, una transnacional, yo que digo, pregunto yo, ¿ahí florece la propiedad privada o lo que hay es una negación de la propiedad privada? O sea, cuando se montó el Transmilenio en Bogotá y había 10.000 propietarios de buses y busetas y ahora hay 5 familias de dueñas de todo, ¿ahí qué sucedió? ¿Floreció la propiedad privada o se redujo la propiedad privada? Miren ustedes cómo es complicado este asunto. ¿Cómo así que estamos protegiendo a los consumidores si los dejan sin empleo? ¿Cómo así que se están protegiendo a los consumidores si los dejan sin empleo? Si les montan monopolios que los esquilman indefectiblemente, los esquilman. ¿Y cómo les sirve a los consumidores de Colombia que este juego arruine al país? Miserables $6.000 de producto per cápita. Esa es parte de la locura de la reforma tributaria.
Queremos tener condiciones de vida de país desarrollado con $6.000 de producto per cápita y queremos que esto se parezca a Nueva York, que tiene por lo menos 50 o $60.000 de producto per cápita. Nos engañan como a niños, nos tratan como a idiotas. Bueno, esta era como una especie de introducción. La quiero enfatizar y se lo digo particularmente con todo cariño a los propietarios de las estaciones de servicios, es para que vean el lío que les corre pierna arriba. Porque si este fuera un pleito con el doctor Arce solamente, eso sería mamey, o con el doctor Santos. No, esto es con los pesos pesados. ¿Sí? Y entonces aquí si no se ponen las pilas, no va a quedar ni uno ni por una foto. No, yo sí sé cuáles van a quedar. Unos que venden, tienen estaciones de servicios en un municipio que se llama Lejos de Todas Partes. ¿Sí? Donde debe haber una estación de servicio llena de polvo, por donde pasa un camión cada 2 meses, ¿cierto? Y esa se la van a dejar a Pedro Rodríguez, también pagando tributo, por supuesto. Bueno, ¿cómo es el caso de los combustibles? Y de las estaciones de servicio y de todo esto. Repito, ya el senador Milton Rodríguez ayer dijo un poco de cosas, yo voy a enfatizarlas. Bueno, lo primero es lamentar, y lo digo con todo cariño, que le hayan cambiado el nombre a las bombas de gasolina por estaciones de servicio. Sí. Mucho más bonita la palabra, la frase bomba de gasolina, ¿no? Además es más precisa, estación de servicio. Ayer yo estaba en mi oficina como un cuarto de hora, no sabían cómo poner el trino, porque ¿qué querrá decir estación de servicio? ¿Como de servicio de qué? Pero bueno, eso es un poquito como de buen humor en este asunto. Ese es el caso que vamos a mirar hoy. Entonces advierto una cosa que es importante, este debate no es contra ningún minorista, sin importar qué bandera tenga. O sea, sin importar qué transnacional lo tenga sometido, no es contra ninguno. Aquí yo voy a mencionar marcas específicamente, porque el debate tiene que ver con pleitos que están vinculados con marcas, pero enfatizo que no es un debate contra ningún minorista de ninguna bandera. Bandera es como llaman en el argot de este negocio el letrero. Entonces hay bandera Terpel, bandera Chevron Texaco, bandera no sé qué, ¿cierto? Esas son las banderas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todos los minoristas están sufriendo, pienso yo, eso es de lo que está seguro en mi oficina. Aquí vamos a enfatizar, repito, en una de estas transnacionales, pero todas las demás actúan de la misma manera. Las condiciones resultan ser uniformes para todas. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo es el negocio de los mayoristas? Este es un pleito, insisto, entre mayoristas y minoristas. 6 mayoristas, no, mejor, menos, 4 mayoristas manejan el 86% de la distribución de los combustibles en Colombia. O sea, todas las estaciones de servicio, o el 86% de ellas, están supeditados a 4 mayoristas, y bueno, y hay otro par pues chiquiticos. Digamos que son 5 o 6 por todos. Los que definen son estos 4. Terpel, que es la primera, tiene el 45.4% del mercado mayorista en Colombia. ExxonMobil, una transnacional bien conocida, Terpel también es una transnacional, 19.5, estoy hablando de este año, Brio Biomax, 11.2, y Chevron 10.2%. Aparecen también Petrobras y Petromil, pero son pues bastante menores, 86%. Bueno, entonces, esta es la primera característica de este mercado. 4 se quedan con todo. Y se viene concentrando, no voy a entrar en muchos números para facilitar las cosas, pero digamos que la participación de los mayores viene creciendo y podría llegar en las normas de Colombia a cualquier porcentaje, porque eso en Colombia no está normatizado. O sea que podría suceder que 1 o 2 se terminaran quedando con todo el negocio. Bueno, los mayoristas además ya lo señalé y digo son transnacionales y esto hay que lamentarlo. Ecopetrol se crea contra las transnacionales hace medio siglo. Y una de las jugadas de las transnacionales alcahueteada por los gobernantes de esos días es que se nacionalizó la industria petrolera, pero les mantuvieron a las transnacionales nada menos que el negocio mayorista, que es un pulpo en este asunto, pues carne pulpa, lomo, cuando habría podido ser distinto. Después Ecopetrol entró al negocio con Terpel, y es la que termina siendo más adelante, no voy a entrar a los detalles, una de estas transnacionales, porque hasta de eso se retiró Terpel, un crimen contra el país, haber sacado a Ecopetrol de este sector. Un crimen contra el país, pero lo cometieron, porque aquí andan con el cuento de que gringo y colombiano es la misma cosa, es la misma cosa. Bueno, ¿cómo es el asunto de las estaciones de servicio, de las bombas de gasolina?
son 5.343. Y de esas el 72% son de personas que tienen una estación. Algunos tienen 2 o 3 y puede haber algunos mayores. Pero lo que quiero enfatizar es que este es un negocio de empresarios pequeñitos, en el concierto nacional pequeñitos. Estos tienen unos 45.000 empleos directos y unos 200.000 indirectos. Estos son datos de Fendipetróleo. Bueno, estos son, digamos, un lado del ring, un lado del ring. Miremos con algún detenimiento el caso de Terpel, porque hemos dicho, y ayer lo explicó también el doctor Milton Rodríguez, que aquí hay un pleito específico con Terpel, que es la más grande de estas transnacionales. Pero repito, todas las transnacionales actúan de la misma manera que voy a explicar ahora. ¿Quién es Terpel? Terpel es está entre las 50 empresas más grandes de Sudamérica. Opera en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y México. Detrás de Terpel está algo que se conoce como el grupo Copec, o Copec, chileno, que tiene detrás a su vez al grupo Angelini, o sea, sectores pues del poder económico chileno. Y maneja el 61% del comercio mayorista y minorista de ese país, o sea, son unos poderosos. No tengo tiempo para detenerme, pero detrás de Copec y Angelini, de todo eso y de Terpel, están los capos grandes de la economía global, los grandes bancos y los grupos financieros que controlan a su vez el mundo entero. Esto que llaman aquí las multilatinas son unas empresitas al lado sí, es que para mencionar una cosa, los que compraron Isagen, que en Colombia era una empresa grandotota y es una empresa de cierta importancia, pues aquí se gastaron, ¿cuánto fue, ministro? ¿Cuánto se gastó Brookfield? ¿Cuánto se gastó en toda la operación de Isagen? Creo que 6.000 millones de dólares, 5.000 millones, una cosa así. Bueno, pero los que están detrás de Isagen es un grupo financiero que maneja 258.000 millones de dólares. O sea, ese es el tamaño de los pulpos a los que estamos enfrentándonos. Bueno, el caso de Terpel Colombia, ya dije que es la más grande de estas transnacionales. Tiene ventas por unos 13.3 billones de pesos al año, una evita enorme, una utilidad enorme, no vale la pena entrar en muchos detalles. Vende una cantidad inmensa de galones de gasolina al mes, controla una proporción mucho más grande que del mercado de la gasolina y de la CPM corriente y del gas, el negocio de los combustibles para aviones, donde son bastante más poderosas. ¿Y cómo es el asunto de las estaciones de servicio de Terpel? ¿Cómo es que está ella parqueada? Terpel tiene, y esto viene creciendo en proporciones importantes, tiene en el 2014, esto ha cambiado, para peor. Terpel tiene 206 estaciones de servicio propias, que serán de ellos. Tiene abanderadas, y ahora voy a explicar qué es el abanderamiento, o lo explico desde ya. Abanderamiento son estaciones de servicio que solo le pueden comprar combustibles a Terpel. Incluso si Terpel de pronto le dice, me quedé sin combustibles, ese abanderado, esa estación abanderada no puede recurrir a otro mayorista, porque le está prohibido en el contrato. Me voy a detener después en el contrato. Ese es el asunto. Tiene 1.854 abanderadas. O sea que entre las unas y las otras, entre las propias y las abanderadas, tiene casi el 40% del negocio. El 40% del negocio. Eso, por supuesto, que le da un poder monopólico bastante grande en el negocio. Y tiene como 3 tipos de relaciones con ese negocio minorista. Esto lo maneja a través de una empresa que se llama OPC o OPC. Unas que son operadas directamente, o sea que quien maneja la estación de servicio es un empleado de Terpel. Otras con franquiciados, que son, como sabemos cómo son las franquicias, allá hay un capital aportado por el pequeño, ¿sí? Pero está sometido a la férula súper dura y súper detallada de la transnacional, lo que pasa con McDonald's o con cualquier negocio. Esa es otra parte de la clase media empresarial que está sufriendo, no crean que no. Esas transnacionales los exprimen como limones, imponiéndoles todo tipo de condiciones leoninas o los sacan del negocio. Y también hay unas que son empresarios independientes, pero abanderados por ellos. A todos les impone el precio de venta, esto es importante. Esta es parte clave del control, o sea, son
son empresas, algunas de ellas aparentemente independientes, pero que manejan desde arriba, y repito, esto lo hacen todas las banderas, no solo esta. Bueno, voy a leer algunas cosas, señor superintendente y ministro, que en estos días explicó el doctor Julio César Vera. Nosotros en esta comisión conocimos a Julio César Vera, él llegó a ser exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Minas, usted lo debe conocer. Y es una persona con la que yo tuve 1000 contradicciones aquí en esta comisión. Pero uno tiene que reconocerle al señor que es un especialista en el tema, es una persona que ha vivido toda la vida en este asunto. Entonces, en estos días escribió un artículo para la revista Premium de septiembre del 2016. Yo me voy a tomar el trabajo de leer cosas que dice el doctor Vera porque son claves en esta discusión y son pues dichas por un especialista. Que además lo que está diciendo, señor ministro, el especialista, que fue el que montó este modelo, esa es la gracia que tiene el doctor Vera, o sea, este modelo que estamos padeciendo, de relaciones entre mayoristas y minoristas y los abanderados, y todo esto que estamos debatiendo aquí, es en buena medida una creación del doctor Vera. Y entonces, ¿qué es lo que hace en esto que les voy a leer del doctor Vera? Él mismo diciendo, hombre, esto inicialmente pareció muy bueno, pero estamos metidos en un lío y falta ver en qué desastre pueda terminar lo que está pasando. Esa es la gracia del artículo del doctor Vera. Entonces les voy a leer, no voy a leer el primer párrafo donde él dice que tuvieron muchas expectativas positivas, porque bueno, el cambio de las normativas y las transnacionales y no sé qué hiciese más. Pero después dice, la tendencia claramente es volver a un sector con pocos mayoristas y unas pocas marcas, en el cual predominen principalmente las multilatinas o corporaciones, o sea, las transnacionales. Miren lo que le está llamando la atención, o sea, ellos se metieron en eso con el cuento de que iba a haber muchos oferentes y muchos competidores, y ya lo que está diciendo es, eso no fue lo que pasó, lo que está pasando es otra cosa. Dice además, lo anterior sin contar las políticas comerciales de ciertos agentes y sobre las cuales se vienen dando importantes debates a nivel nacional, como este, cuya estrategia de posicionamiento y crecimiento puede rayar en el abuso de posición dominante y en prácticas anticompetitivas, en el abuso de la posición dominante y en prácticas anticompetitivas, y que claramente van a dejar, más temprano que tarde, por fuera a aquellos agentes que no tengan el tamaño y músculo requerido para poder competir en un mercado con una situación de alta complejidad. O sea, lo que dice el doctor Vera es que a los propietarios comunes y corrientes de las estaciones de servicio los van a sacar del negocio. O mejor dicho, los van a sacar, no, los están sacando del negocio. Dice el doctor Vera, llegó el momento de que el país, señor ministro, señor superintendente, el país, a través de sus autoridades de competencia y regulatorias, analicen si se requieren restricciones a la integración vertical, que es lo que están haciendo las transnacionales. Integración vertical, ¿qué es? Que tienen el negocio mayorista y el negocio minorista pegado, como un solo gran negocio de su interés. Dice que se analice si se requieren restricciones a la integración vertical entre el mayorista y minorista, a las integraciones intranegocios de los agentes del mercado y se pregunte cuáles prácticas, si las hubiera, él pues matiza y es amable, pueden estar afectando la competencia y sostenibilidad futura del sector. Usted es un especialista que conoce esto como la palma de la mano. Y sigue, comentando sobre el sector minorista, dice, han recaído las mayores obligaciones, hablando del sector mayorista, muchas de las cuales se han vuelto una barrera permanente de entrada o de permanencia para los agentes de este sector y que han dificultado sustancialmente el desarrollo de la labor. Los permisos sectoriales se han vuelto, este es otro tema que voy a mirar más adelante, los permisos sectoriales se han vuelto un permanente dolor de cabeza, ministro, para muchos de dichos agentes. Y agrega, si hay un sector que se ha visto sometido a la competencia es el minorista y en especial a los precios, a lo que a precios se refiere. En muchas zonas del país, sigue el doctor Vera, la gran mayoría de los distribuidores minoristas se volvieron tomadores de precios. Esto es de una gravedad mortal en este tipo de negocios. Tomadores de precios, ¿qué es? El mayorista pone el precio final. O sea, el minorista empieza a convertirse, terminar convertido como en un sujeto, en un objeto de los negocios del mayorista, que privilegia sus intereses y sacrifica los intereses de los minoristas. Se volvieron tomadores de precios donde competir con ciertos agentes es un suicidio.
O sea, no se vayan a atrever a competir con las estaciones que manejan los mayoristas, porque ese es un suicidio, es lo que les está diciendo. Obvio, es que el músculo financiero, imagínense, Pedro Pérez es dueño de estación de servicio y al lado se le pone un caimacán de estos. Háganme el favor lo que puede suceder. Y miren esta última afirmación del doctor Vena. Me asalta la duda de si la alegría del corto plazo, ojo con esto, que es el truco de las transnacionales, la alegría del corto plazo. De si la alegría del corto plazo, porque ha aumentado el número de agentes en el mercado, no se terminará convirtiendo en una degradación palpable de las condiciones de calidad y servicio en el mediano y largo plazo, en un deterioro permanente de los agentes del sector y en una alta concentración en unos pocos agentes en el mercado. Es que allá es donde termina esta cosa. O sea, el ciudadano, ese supuesto consumidor al que supuestamente quieren favorecer estos personajes, termina a la postre de víctima de todo este asunto, por el deterioro de las condiciones. Esas son cosas que en economía están estudiadas desde hace rato. O sea, en la literatura económica no se señala la gravedad de los asuntos del monopolio porque sí. Y ya se ven cosas que están pasando de cómo es que opera esto. Yo les voy a dar los datos de precios de venta al público, de gas vehicular, en un municipio del Valle y en la capital del Valle. No voy a mencionar ni el municipio, ni siquiera voy a las direcciones de las estaciones de servicio, porque yo no tengo, repito, pleitos con nadie que esté en el sector y que hartos líos tienen. ¿Sí? Entonces, en ese municipio del Valle, todas las estaciones son de Gasel, que es la marca de Terpel. ¿Sí? Y en Cali hay competencia con banderas blancas. Banderas blancas se llaman aquellas estaciones, y solo existen gas, que puedan comprarle a distintos mayoristas que les ofrecen. O sea, ahí hay una cierta libre competencia, digamos, en ese sentido. Entonces, digamos, la estación 1 de ese municipio, precio del galón del gas, 1.792. Ahí no tienen competencia, están solos. O sea, está Terpel solita. Comparémoslo con uno en Cali, 1.599. Segunda comparación, 1.790 contra 1.610. Otra comparación, 1.791 contra 1.648. Otra comparación, 1.793 contra 1.689. Es evidente, señor superintendente, señor ministro, que donde está Terpel sola, abusa de su posición dominante y hace lo que se le dé la gana y cobra mucho más que lo que cobra en una plaza al lado, que es Cali, donde sí hay competencia. Es que esto es obvio. Uno tiene que ser muy soquete en la vida para pensar que un monopolio se monta para actuar como la madre de Calcuta. Y lo digo con cierta irritación porque es que no somos soquetes, pero nos tratan como soquetes, como si lo fuéramos. Bueno, veamos un poco por qué terminamos en esas circunstancias en las que terminamos. Hay una primera aberración de este negocio, a mi juicio, y si hay argumentos mejores que los digan, que es una cosa que se llama el abanderamiento. El abanderamiento, en principio, se refiere al letrero que ponen en las estaciones de servicio, ¿no? Entonces dicen Terpel, Chevron, lo que sea, ¿cierto? Entonces uno vaya y compro gasolina de tal marca. Y no faltan los despistados que creen que las gasolinas son distintas. Mentira, la gasolina es un genérico y el ACPM son igualitos, como la electricidad, que a uno le puede llegar a la casa electricidad de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, lo que sea, de una empresa de otra, y lo que le llega es igualito. Entonces ya la sola existencia de la marca es un truquito para intentar crear monopolio, porque no falta el colombiano que dice, es que yo no compro sino tal marca. Sí, como esos que dicen, yo no compro sino Apple, porque Apple. Y entonces no se da cuenta que le pegan la esquilmada del siglo por el lujo de tener un Apple. Pero la cosa no termina ahí. Es que ese abanderamiento obligatorio es relativamente nuevo en Colombia. Antes existía una cosa que se llamaban las banderas blancas, o sea, usted podía comprarle a uno o al otro. ¿Y el abanderamiento qué quiere decir? Que usted solo puede negociar con uno, con el de la bandera. Y ya lo mencioné y lo voy a repetir, a usted le puede suceder que usted le compre a X, y que ese X, ahí pasa a veces en tiempos de vacaciones, de cosas, no lo puede abastecer con el combustible, y usted no le puede comprar a otro.
porque viola el contrato y lo sancionan. Y me dicen que esto es la libre competencia. Es que no hay cosa más monstruosa. Sí. ¿Qué tal que a uno lo abanderaran en el barrio donde vive y le dijeran que solo le puede comprar a un tendero o a un panadero, sí, o solo pudiera comprar la ropa en una sola empresa? Ahora, claro, ellos tienen todo un discurso sobre esto y la retórica, la complejidad del negocio, los misterios de la no sé qué y si más, pero al final eso es paja. O sea, es el monopolio que les entregan a estas transnacionales. Les ponen, ahora nos vamos a detener un poco en los contratos. Yo no voy a entrar en todos los detalles porque el tiempo nos da, senador Milton, pero esto está pegado de contratos leoninos, porque la cosa es muy sencilla, es que si usted no se abandera no puede tener estación de servicio. O sea, si usted se le termina su contrato con una abanderada y usted no se contrata con otro, pues le toca cerrar la estación. ¿Ok? ¿O trae la gasolina de dónde? ¿De Panamá? Y esto tiene una gravedad, y es que como estas empresas están controlando ya negocio minorista, porque cuando eran solo mayoristas esto era un problema, pero cuando se meten al negocio minorista, pues las contradicciones se complican. O sea, siempre la bandera es un lío, pero cuando a mí al lado me ponen, para poner un ejemplo, yo soy Jorge Enrique Robledo, abanderado con X, y al lado me ponen otra estación de servicio que es de propiedad o franquiciado de la bandera mía, ¿en qué circunstancias quedo yo? Cuando además el mayorista, y van a decir que eso no lo hacen, pero sí se hace, cruzan los márgenes. Eso son prácticas propias de los monopolios, y más cuando hay integración vertical. Pueden subsidiar con la utilidad de mayorista los negocios de minorista, por lo menos temporal y parcialmente. Estas son cosas que son ABC de la economía y todas las sabemos. Entonces decirle a nuestro muchacho de 15 años que compita con la estación de servicio del mayorista del lado, y por supuesto que el mayorista, su estrategia de minorista no la hace pensando en sus abanderados, sino lo hace pensando en que ese negocio también le tiene que ser rentable. O sea, él quiere los dos márgenes, porque hay un margen de mayorista, o sea, una utilidad de mayorista y una utilidad de minorista. En alguna revista vi que estos contratos entre los mayoristas y los mayoristas los llaman, o los llaman no, si yo no me equivoco, es en algún momento la SIC, ¿no? La Superintendencia de Industria y Comercio los llamó la esclavitud negocial, o fue un juez, ¿cómo es la cosa, Juan Pablo? Un juez, un tribunal. En algún momento a estos contratos los llamó la esclavitud negocial. Yo no sé qué tanto en español sea esa palabra, pero bueno, así lo llamó la esclavitud negocial. Un juez de la República a estos contratos. Aquí tengo las citas, no las voy a leer para no hacerme largo porque veo que se me alarga un poco lo que estoy diciendo. Pero esto sí lo voy a leer. La SIC en el 2012, señor superintendente, dijo esto. Ciertas cláusulas, hablando esto, de la esclavitud negocial, que es de un juez. Habla de ciertas cláusulas que los ligan a estos y los convierten en parte del mayorista, en parte, en una pieza del mayorista, a los minoristas, desde la utilización de la marca o bandera hasta el cumplimiento de obligaciones en diferentes aspectos. Dejan a los minoristas, al contratista, asumir todas las consecuencias que puedan derivarse de afectaciones a terceros. Existen los contratos de suministro de combustibles donde el minorista deberá operar la estación de servicios bajo las políticas del mayorista y donde generalmente se compromete a comprar una cantidad determinada de combustible en un periodo determinado. Otros contratos como arriendo, donde en la mayor parte de los contratos el minorista deberá vender únicamente las marcas del dueño de la estación de servicio, es decir, del mayorista. Esto lo dice la superindustria. Y hablando de precios regulados que los fija el Minminas, agrega esto. No obstante, se adiciona en los contratos que en caso de haber una liberación de precios, estos serán fijados por los distribuidores en sus plantas de abastecimiento y los cuales deben ser acogidos por los contratistas.
Yo no conozco, no sé qué otros negocios haya como este en Colombia, pero este parece absolutamente aberrante. Absolutamente aberrante, me parece. Bueno, Fendi Petrol puso una demanda en la SIC, pero bueno, aquí sí no voy a entrar en tantos detalles, donde denuncian todas estas cosas, y son cantidades de prácticas, son muchas las prácticas que hay en este sentido. Y la contradicción entre Terpel y Fendipetróleo, que representa una porción inmensa de las estaciones de servicio, la contradicción llegó hasta el punto en que Terpel le interpuso una demanda penal, una demanda penal a Terpel. Y se la se la interpuso por 2 delitos. Concierto para delinquir, que es digamos, un delito tipificado desde hace rato y que más o menos todos tenemos la idea de qué quiere decir. Pero uno que yo no conocía, un delito que se llama agiotaje. Agiotaje, no lo conocía, pero está en el código. ¿Sí? El agiotaje ocurre cuando una persona, mediante una maniobra fraudulenta, busca alterar el precio de artículos o productos considerados de primera necesidad. Porque esta es la otra cosa. Aquí estamos hablando de un servicio público. Público. O sea, aquí nadie puede hacer lo que se le dé la gana. Este es un servicio público reglamentado por el Estado colombiano y se supone que controlado por el Ministerio de Minas. Y bueno, y la que hace en la acusación, Fendipetróleo, repito, no voy a leer los detalles, es básicamente lo que he estado yo diciendo aquí, o sea, toda una serie de maniobras de Terpel en contra de sus abanderados, o de los abanderados que les toca estar allí. Bueno, quiero mencionar además, bueno, hay una cosa, señor superintendente, ya que usted está aquí, que yo quiero mencionar. Es una cosa que me dejó muy, muy preocupado. Yo le quisiera oír a usted alguna explicación. Es que el 21 de julio, Terpel Fendipetróleo, o sea, los distribuidores minoristas, le hacen esa demanda penal a Terpel. Ese mismo día, Terpel saca un comunicado diciéndole a Fendipetróleo que le propuso crear un cartel. O sea, la respuesta de Fendipetróleo es de Terpel es acusar a Fendipetróleo de violar la ley, resumámoslo así. O sea, Fendipetróleo acusa a Terpel de violar la ley, el delito de agiotaje y el delito de asociación para delinquir. Y la respuesta de Terpel es acusar a Fendipetróleo de pretender crear un cartel. Yo no logro imaginarme cómo es un cartel de minoristas, eso me parece lo más exótico que uno pueda imaginarse, pero bueno, las transnacionales son capaces de decir cualquier cosa. Sí. Bueno. Pero lo que me dejó más preocupado, señor superintendente, es que el 28 de julio, o sea, una semana después, la SIC, entiendo que por orden suya, allanó las oficinas de Fendipetróleo, de los pobres, de los débiles de este asunto. Le allanó las oficinas y entiendo que les incautó equipos y discos duros y cosas de ese corte. ¿Sí es así o no? Pues nosotros no allanamos y no incautamos. Bueno, aquí es un tecnicismo. Yo soy un arquitecto y entonces uso lenguaje del que usa la gente. ¿Sí? Pero como está preguntando. Sí, pero bueno, la respuesta ha debido decir sí, señor, pero eso se llama técnicamente de otra manera. Bueno, pero finalmente usted responda como quiera, yo hago la explicación que pueda. Sí, les allanaron las oficinas, decimos, los del vulgo. ¿Sí? Y les incautaron de todo, como a delincuentes. Yo voy a ver sus explicaciones, señor superintendente, pero en principio le digo que no me gusta nada eso que vi. Se lo tengo que decir con toda franqueza. Es un pleito entre un monstruo económico contra un poco de pobres de Colombia, que no han tenido amparo legal en todos estos años, como no los ha tenido Uber, y además les recuerdo, superintendente, aprovecho para pedirle el favor de que intervenga en el caso de Uber. Esos son unos promotores del delito. Están sancionados por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano como violadores de la ley, y siguen haciendo lo que se les da la gana, y ahí se configura competencia desleal clarísima. Porque el tipo violatorio de la ley, de la competencia leal, es aquel que gana en los negocios violando la ley, que es lo que hace Uber.
estrictamente aseguro. Pero bueno, lo que me preocupa es que yo soy respetuoso de las autoridades y usted, señor doctor Robledo, tomará las decisiones que quiera, sí. Pero a mí sí me preocupa una cosa, que en un país donde la justicia se mueve a paso de tortuga, ni de tortuga, de babosa, entonces resulta que en 7 días le dictaminaron como se llame, que se llame lo que hicieron. Le digo francamente que no sé, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Y quisiera oírle pues alguna explicación al respecto. Bueno, aquí hay un problema también en este sector, que no solo se presenta en este sector, sino en el resto de la economía nacional. Es el Estado con las reglamentaciones golpeando a los pequeños y medianos empresarios. O sea, la competencia global, esto es sin hígado, ministro, usted bien lo sabe. O sea, aquí vale todo, hasta las guerras. Las guerras son parte de la que llaman la libre competencia. ¿Sí? O sea, los gringos están en Irak robándose el petróleo iraquí. A eso fue lo que fueron a la guerra, o a qué fue lo que fueron. Y las reglamentaciones, esto es conocido en la literatura de estos temas, las normas técnicas son parte de la competencia. Yo tuve aquí un debate con Andrés Felipe Arias sobre eso en esta comisión, cuando sacaron las normas técnicas sobre los mataderos, exigiéndoles a los mataderos un montón de cosas. Yo le dije, ministro, no van a mejorar la técnica de los mataderos, los van a cerrar. Bueno, y ahí los cerraron. Y esas normas técnicas son impuestas por los organismos internacionales. Y tengo la impresión de que este sector se nos está llenando de normas técnicas desproporcionadas, que pueden ser pagables esas normas técnicas por las transnacionales y los mayoristas, pero que a un mediano o un pequeño empresario lo quiebran. O sea, aquí no nos van a montar el cuento de que en un país de miserables $6.000 de producto per cápita nos montan normas técnicas de país de $50.000 y a mí me dicen que la alta burocracia del Estado no se da en cuenta del absurdo que eso significa. ¿Esto qué es? Entonces me decía un alcalde de un municipio de Boyacá, no tengo agua potable en el hospital, voy a tener agua potable en el matadero. Entonces le cerraron el hospital. Perdón, el matadero. Intentaron metérselo a los paneleros también. O sea, montaron una norma técnica para cerrar los trapiches de los paneleros. Lo que pasa es que a la hora de la verdad se atortolaron porque la gente se les rebeló. Entonces le pusieron normas de chocolatería suiza, hágame el favor. Imagínense que una de las normas decía que usted no podría producir panela con las uñas pintadas, háganme el favor. Antes no les exigieron hablar francés o alemán a los productores de panela. Bueno, y sobre esto hay muchas cosas. Un tema, señor ministro, que lo hemos planteado antes, sobre esto hice un debate en el 2009, o sea que estoy un poco repitiendo cosas, porque las cosas de allá acá se han empeorado. Hay un asunto que yo quisiera que usted me explicara, señor ministro, porque no logro una explicación satisfactoria. Es una cosa que se llama pérdida por evaporación, que es una gabela, un regalo a las transnacionales que no veo por qué les hacen. A ver si yo explico esto simplemente. O sea, los combustibles, dependiendo de las temperaturas, digamos, se amplía o no su volumen. ¿Sí? Entonces, eso genera unas utilidades. O sea, porque un volumen de combustible se vuelve más volumen de combustible. Es bastante pedrera la explicación, pero no tengo tiempo para detallarla, pero eso es. Entonces, allá aparece una ganancia en Colombia, que no es poquita, ¿no? No es poquita de acuerdo con un estudio del gobierno contratado con una firma que se llama Itanzuca, la ganancia promedio por galón en gasolina puede ser de 51 pesos y en ACPM puede ser de 20 pesos promedio. Es lo que me dice mi oficina de la utilidad que puede generarse en promedio, porque claro, cambia dependiendo de la temperatura, ¿sí? Y cuando el margen en gasolina del mayorista es 368 pesos, pues estamos hablando de una plata importante. Que puede ser, son los cálculos que hemos hecho, del orden de 90.000 millones de pesos que se ganan los mayoristas, señor presidente, por cuenta de los cambios del clima, de las temperaturas. Entonces, bueno, ese es un fenómeno físico
que no podemos discutir, ese cambio del volumen se da. Pero aquí sí hay una discusión que es de los seres humanos. Bueno, ¿y quién se queda con eso? Eso se queda con eso el que diga la ley. O sea, ese sí es la ley definiendo quién se gana el baloto. Hoy se lo están ganando las transnacionales. Pero podría también la ley decir que se lo repartieran con los minoristas. ¿O por qué no? Es absolutamente arbitraria la decisión. O podrían decir que el Estado se quedara con eso. Pues una plata importante, 90.000 millones, no son de despreciar, y más con estas afanes de las reformas tributarias. O que se lo repartieran los mayoristas y el minorista, o sea, y a los mayoristas y el Estado, lo que sea, o los minoristas, o sea, hay muchas opciones. Pero lo que es curioso es que los colombianos que gobernamos en Colombia les regalemos esa plata a los extranjeros. Esa es una curiosidad que a mí me falta, que todavía no he encontrado respuesta satisfactoria. Bueno, termino diciendo esto, son como unas especies de propuestas de qué se debería hacer con este desorden que se tiene. Lo primero es que la sociedad colombiana se debería poner de acuerdo en que el monopolio no es el ideal, no es el sueño. A mí a ratos se me parte el corazón de ver cómo algún pueblo pequeñito llega a un hipermercado a barrerlos y la gente se llena de felicidad. Y resulta que lo que sucede es que los 5 comerciantes del pueblito se quiebran y quedan bajo la férula de ese mayorista y la gente goza de felicidad porque llegaron los gringos a salvarlos de la pobreza, senador Milton Rodríguez. Entonces yo creo que este país debería establecer que, bueno, puede haber empresas inmensas, pero que el monopolio sea el sueño, no creo que debería ser así. Debe ser un país diverso, donde estén los grandulones, donde estén los medianos y donde estén los chiquitos. Esa es mi idea de país. Debe haber una política clara de defensa de la clase media empresarial. Ese cuento de que el Estado es neutral no me lo como, porque no es neutral, ministro, y no debe ser neutral. A mí no me puede dar lo mismo que la riqueza que se crea en Colombia acumule más riqueza en Colombia o que se vaya al exterior. O sea, sin un mínimo de nacionalismo, a los países se los toman los cipayos, o sea, quienes trabajan para los extranjeros. Eso es lo que pasa. O sea, una tribu de la mitad del Amazonas que no tiene vecinos no tiene por qué tener en su diccionario la palabra nacionalismo, ni defensa del interés nacional, ni patriotismo, porque es que no tiene vecinos. Pero cuando uno se mete en un mundo global, y estamos hablando de la globalización, país que no le ponga un mínimo de nacionalismo a esto, se lo tragan los otros países. El gobierno debe regular el sector más, está regulado, y esto es bueno que lo sepan. Este es un sector que está regulado porque es un servicio público, y el gobierno tiene facultades para intervenirlo. Ahora, la discusión es, ¿el poder regulatorio que usted tiene, señor ministro, es al servicio de las transnacionales o al servicio de los propietarios nacionales? Esa es la discusión. Ese cuento de que soy neutral y que soy el algodón entre los vidrios, eso no se lo come nadie. Y les doy estos datos porque es que hay gente que hace macartismo y dice, no, es que el senador Robledo está por acabar con la propiedad privada, boberías. En Estados Unidos, empezando en el siglo XX, la Standard Oil, que era la gran transnacional petrolera de los Rockefeller, como era tan monopolio y era tan grande, el Estado colombiano les dio orden de partirla en pedazos para que hubiera competencia. A AT&T le hicieron lo mismo. El Estado gringo le ordenó partirla en pedazos. Y esas son las mecas del capitalismo. En Colombia, por ejemplo, usted en generación eléctrica no puede tener más del 25%, está prohibido. Con el senador Juan Mario Lacerna, desafortunadamente fallecido, presentamos un proyecto de ley para obligar al monopolio de la telefonía celular para obligar a que nadie pudiera concentrar demasiado poder en la telefonía celular. Y eso le exigía partir la empresa. Y eso es bueno para la gente. Y ahora sí que es bien bueno. Ahí está ese claro barriendo a todo el mundo. Arruinando, se están quebrando, señor ministro. Ustedes, me imagino, espero que en el Consejo de Ministros se hayan hablado de eso. Pero además miren este asunto, de regular a favor de la parte débil no es una cosa exótica. El Código Laboral, senador Milton Rodríguez, legisla dándole ciertas ventajas a la parte débil, obvio. Es como así que el patrón y el empleador y el empleado son lo mismo. No, ese es el cuento del Jayán de 25 años contra el muchacho de 15.
En asuntos de medicina, por ejemplo, existe la inversión de la carga de la prueba. O sea, que le toca a la parte fuerte la carga de la prueba, como una manera de defender al débil. Por ejemplo, en pleitos de salud, de que alguien lo matan en una operación indebida y el débil puede exigirle a la EPS que pruebe que las cosas se hicieran bien. Yo creo que el abanderamiento debería desaparecer. Debería desaparecer, porque no le encuentro ningún tipo de justificación. Pero además el gobierno debería, señor ministro, también intervenir en los contratos entre los mayoristas y los minoristas. O sea, el gobierno debería producir unos contratos tipo, o unas cláusulas mínimas en los contratos que protejan a la parte débil. Es obvio. ¿Cuál es el problema? Este es un servicio público. Esto es lo que le conviene a la ciudadanía y le conviene al país. Debería prohibirse la integración vertical. Ya está bien lo que se maman las mayoristas quedándose con todo el negocio mayorista, ole, pero es que son insaciables. ¿Cómo funcionó esto décadas? Senador Lidio. Entonces los mayoristas estaban con su negocio muy mayorista y los minoristas estaban con su negocio minorista. Yo les cuento esta infidencia. Mi suegro, el padre de mi esposa, educó a una familia en condiciones de dignidad con la bomba de gasolina de Bogotá de la 90,15. Eso ya casi no se puede hacer. Crear una familia en condiciones de dignidad con una estación de servicio se volvió casi imposible, porque los tienen acagotados los mayoristas. Eso no es bueno para el país. Creo que se debe también desestimular la concentración de las estaciones de servicio. Hay otras formas de concentración, yo no creo que sean positivas tampoco. O sea, en la senda del monopolio. Hay un exceso también en muchos casos de estaciones de servicio, ministro, eso es dañino. Permitir además con recursos de fuentes bastante curiosas, por decirlo menos. Entonces inundan de estaciones de servicio de una carretera y se tira el negocio de todo el mundo. El Estado debe velar porque los recursos no se malbaraten, porque no sucedan esos excesos en la competencia, para que los negocios no funcionen. Son cosas elementales y son parte del capitalismo. Claro, no el capitalismo salvaje este que nos están montando. Las normas no deben ser excesivas. ¿Y cómo así que iguales para todos? Entonces aquí con el cuentico el medio ambiente van barriendo con todo. Bueno, y por último, y concluyo diciéndoles, esto me dirijo especialmente a los propietarios de las estaciones de servicio, si no se ponen las pilas, los van a barrer. Estos personajes vienen por la lana, por el telar y por la que teje, vienen por todo. Y eso no se va a resolver con este debate. Yo estoy seguro que el ministro no nos va a dar ni una esperanza en relación con que esto se modifique. Cero esperanza. Además no depende de él. Él finalmente es parte de la orquesta del gabinete y de las políticas del presidente Santos y de otros poderes más grandes. Entonces recomendarles que se unan y que se movilicen y que luchen democráticamente, por supuesto, pero que hagan esfuerzos por cambiar a este país. Muchas gracias, señor presidente.